Perfecto. Iniciando la grabación, el día de hoy vamos a ver desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Y eso en contenido significa revisar las características de una aplicación móvil, desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones tanto nativas como web móviles, como web híbridas y comparativas de esas plataformas, ¿ok? Entonces, la idea es que ya conocemos los tipos, vimos y resumimos en 2 clases las diferencias y potencialidades de cada uno de los tipos de aplicaciones móviles, está a nivel genérico, y ya hoy introducimos el tema del framework, que la semana que viene, entonces estaremos empezando con el primer capítulo, los 2 primeros capítulos introductorios del contenido del documento final, que es lo que presentaremos en las exposiciones, ¿ok? De hecho, el viernes les voy a mostrar algún contenido de una exposición anterior para que más o menos vayan viendo la estructura de los PPT. Esos PPT o esas presentaciones vamos a dejarlas resguardadas en un Drive, el mismo donde nos estamos descargando el contenido, pero en otra carpeta. Entonces, esta es la línea hacia donde vamos con las exposiciones, hablar de los frameworks de desarrollo. Iniciemos entonces con las características de una aplicación móvil. Una aplicación móvil es una unidad individual de software con funciones limitadas y de ejecución fácil. Las aplicaciones móviles con frecuencia proveen servicios similares a las aplicaciones que se ejecutan en las computadoras, aunque son aplicaciones más pequeñas. Y lo vimos en ejemplos, por ejemplo, cuando vimos el tipo de aplicaciones dedicadas que las personalizábamos. Entonces era una aplicación web personalizada que se sirve en un URL que redirecciona a esa especializada. Entonces ese es un ejemplo particular, pero aplica para todos los tipos. Por lo general, ellas toman funcionalidades de las aplicaciones de escritorio y las transportan a dispositivos móviles, explotando las características propias de estos dispositivos. Es decir, si usamos, y en ejemplo, tenemos, por ejemplo, y voy a usar ejemplos que ustedes me dieron la semana pasada y esta semana de aplicaciones que conocen. Cinex, esa aplicación la usamos a través de una web, podemos acceder a través de la web, pero tenemos un pequeño APK o una página especializada m.algo que nos permite hacer lo mismo que hacemos desde un browser, desde mi PC, desde mi laptop, en un dispositivo móvil, ¿no? Ahí estamos súper claros y creo que ustedes están súper clarísimos porque son usuarios particulares de eso. En ese caso también vimos el caso de aplicaciones bancarias, que son las más populares, son muy populares en el uso y de los ejemplos que me dieron ustedes mismos. Entonces, tenemos una aplicación que es como, tiene igual las opciones de transferencias, por ejemplo, pero al bajarla el APK, en el caso, por ejemplo, de Banesco, o esa aplicación es más liviana y con un diseño que permite ser mejor manejada dentro de un dispositivo móvil. Características de una aplicación móvil. Entre las características propias de estos dispositivos tenemos dispositivos. Número 1. La manera de interactuar con el dispositivo deja ser apuntar y presionar. Es decir, esto lo vimos en la primera clase introductoria. Ya no es un clic pasa a ser táctil, ¿verdad? Y recordemos que nosotros nos manejamos con teclados en nuestra laptop y tenemos teclados virtuales, pero la manera en que navegamos es diferente. En ese sentido, nos movemos con un mouse en la pantalla, nos movemos con touch, es decir, a través de nuestras manos vamos moviéndonos en la pantalla para poder, igual que funciona una tablet, que también es la misma filosofía. Entonces tenemos el multitouch, que nos permite hacer movimientos con los dedos, y el virtual keyboard, que algunos aplicativos lo levantan para poder escribir, ¿verdad? Características de una aplicación móvil. La acción táctil introduce nuevas maneras de interactuar que no existen en las aplicaciones de escritorio como drag and drop, que se traduce en, bueno,
bajo, subo. Fíjense que aquí selecciono en cualquier parte de la pantalla, muevo a la derecha, muevo a la izquierda, abro el drag and drop, abro la pantalla, hago el expand, que en el browser de un computador es un control, darle a la ruedita del mouse para darle zoom o subirlo a través de una opción que casi todos los browser traen en su barra de navegación para subir el porcentaje de visualización. Aquí lo hacemos con las manos, ¿no? Con los dedos. ¿Ok? Aparece en la zona del pulgar o el área en la que el dispositivo naturalmente cómodo interactúa con un dispositivo móvil con solo uno o ambos pulgares. ¿A qué se refiere? Aparece la zona del pulgar o en el área en la que naturalmente cómodo interactúa con un dispositivo. Fíjense que aquí, en esta zona de la pantalla, la mayoría de las aplicaciones presentan el contenido principal en la zona central, ¿verdad? Y además poseen un botón, y eso es como estándar en los diversos dispositivos, en la parte inferior de su pantalla, donde puedes moverte para utilizar el lado derecho, el lado izquierdo y la combinación de estos, ¿verdad? Aquí estamos todos claros en este manejo. Digamos, en los dispositivos de ustedes, todos tenemos identificado este tema, ¿no? Estos botoncitos en su dispositivo, ¿cierto? Nadie tiene un teléfono diferente, ¿no? De que no tenga estos, porque recuerden que estos ya son tercera, cuarta generación, ya son que casi quinta generación. Porque los anteriores, de hecho, eran de botoncitos, como se parecían más a lo que era un teléfono fijo, o lo que ahorita deben tener algunos en su casa, inalámbrico, versus el teléfono inteligente, el smartphone, que tiene estos botones y estos temas de manejo touch en la pantalla. Las características de una aplicación móvil, otro punto es la opción táctil, agrega una nueva forma de navegar, aparecen los deslizadores e interruptores de botones. Lo que estábamos hablando, para similar a la pantalla número 1, bajamos hacia abajo, subimos, bajamos hacia abajo. Eso es redundante. El sidebar o favorite app, entonces ahí te puedes ir moviendo hacia diferentes pantallas, ¿no? Tienes una pantalla principal, tienes una pantalla de opciones secundarias, puedes estar moviéndote en tu aplicativo y tener varias aplicaciones abiertas e ir moviéndote como subventanas, simulando las subventanas, que eso forma parte de cada plataforma, de cada manejo por defecto del propio dispositivo. Surge la necesidad de definir cuadrículas de miniatura, porque necesitamos tener, según el tamaño de cada dispositivo y la pantalla, poder hacer la selección, ¿verdad? En un sector de pantalla para ir expandiendo en las diferentes y navegando en las diferentes aplicaciones. Características de aplicaciones móviles. Otra es, se multiplican los tamaños de pantalla y diversidad de resolución. Hay una gama súper amplia, ¿verdad? Cuando programamos en web, generalmente nos dan dos resoluciones de monitores. El tamaño tipo lacto y el tamaño tipo monitor de PC. La resolución 1024 y 1680 son de las más conocidas. Ya aquí, en este caso, fíjense que vamos desde dispositivos muy pequeñitos a dispositivos mucho, mucho más grandes. ¿Ok? A nivel de pantalla. También se agregan otras maneras de ver la aplicación. Sabemos que hay opciones dentro del dispositivo que nos permiten voltear la pantalla, ¿no? Hacer este movimiento, siendo que uno de los más usados es la dimensión 320x480 megapíxeles, ¿verdad? A nivel de tamaño de pantalla. Podemos hacer la vista si lo aplicamos en las opciones del teléfono para que sean las scale, es decir, vertical. Entonces tenemos la vertical y la horizontal, ¿no? Entonces la tenemos generalmente por defecto portrait, que es la posición
vertical y luego la podemos mover landscape, que es horizontal. Lo que funcionaba a través del acelerómetro, ¿ok? Eso significa que según el posicionamiento del teléfono, ¿verdad? El algoritmo del acelerómetro, que es un algoritmo estándar asociado a un sensor del dispositivo, define, según el vértice en que esté ubicado ese teléfono, si debe hacer el cambio de pantalla. ¿Ven? En este eje que está acá, que es recordemos que cada ángulo de una cuadrícula tiene 90 grados, luego que llega al 45 y baja, en ese punto, el celular identifica a través de este sensor que está de manera horizontal y posiciona de manera landscape. ¿Ok? Surgen eventos de orientación de dispositivos, como por ejemplo, bueno, lo que acabamos de ver un poco asociado al acelerómetro. Entonces, no solo a nivel de la pantalla, sino también a nivel de la ubicación del teléfono hacia el frente, ¿ok? Entonces, ese cerímetro permite esa verificación de ángulos desde los diferentes ángulos propios del teléfono, es decir, ya es un análisis 3D, ¿verdad? Comienza a usarse con frecuencia opciones que en aplicaciones de escritorio existen, como grabar por la cámara o el micrófono, usar la geolocalización, pero en dispositivos móviles es más natural, puesto, digamos, por ejemplo, la cámara fotográfica es algo que hay aplicativos, por ejemplo, de monitoreo en nuestras laptops que cada tanto nos están tomando fotografías, por ejemplo, en el aplicativo para universidades hay un aplicativo que para evitar fraudes a nivel de presentación del examen, toma pantallazos de tu pantalla como tal, donde te estás moviendo en tu monitor y de tu persona, evaluando que tú no muevas el rostro para ninguna parte, ¿verdad? Pero en general, nosotros como usuarios no nos tomamos fotos desde la laptop. Es más común y es lo más natural ahora. De hecho, los teléfonos digitales absorbieron un poco lo que son las cámaras, con excepción de las profesionales, para tomar fotografías, lo mismo que uno usa el mapa de la web, pero dado que el teléfono portátil es portátil, es movible, es móvil, aplicaciones como que nos permiten buscar direcciones son de mayor uso a nivel de dispositivos móviles que utilizan la geolocalización. Es imperativo usar las notificaciones, manejar mejor la interacción con la red y seguridad, envío de SMS, así como almacenamiento que es más limitado. Entonces, ¿qué se refiere? Imperativo, ¿no? Todos sabemos, es como obligatorio de alguna manera. Como hablamos en la clase anterior, los dispositivos móviles terminan siendo una cédula de identidad, nos identifican. Entonces, por temas de seguridad es importante el manejo de las notificaciones, como para corroborar que el que está allá atrás es la persona que está usando la aplicación, porque está casado tu número celular con esas aplicaciones en muchos casos. Pero también tenemos claro en que los dispositivos móviles tienen unas características de memoria, tanto de procesador como de almacenamiento, mucho más pequeños. Han evolucionado y de hecho adquirir dispositivos con mayor capacidad implica tener un mayor costo en la inversión para comprar ese dispositivo. Entonces esto es relativo, el almacenamiento tiene costo. Y no obstante, los más costosos no tienen la capacidad de almacenamiento que puede tener un disco duro de un laptop o una PC. Incluso la memoria adicional que puedas adquirir. Un disco externo podría llegar a 4, hasta
hasta teras, puedes almacenar en teras, mientras que en los dispositivos móviles, incluso las memorias adicionales, no pues, llegan a giga, pero no llegan a ese nivel. El desarrollo de aplicaciones móviles. El desarrollo de una aplicación móvil es diferente según el tipo de aplicación móvil escogida. Y eso les hace sentido, ¿no? Vimos que las aplicaciones nativas utilizan código más de tipo propietario. Las híbridas son la combinación de web y nativa, pero las webs, según si son dedicadas o genéricas, utilizan más temas como HTML5, es una aplicación web, tenemos las progresivas que utilizan contratos para utilizar los API, que simulan una aplicación nativa. Entonces, evidentemente, de acuerdo al tipo de aplicación que desarrollemos, tenemos que tener entendimiento sobre un lenguaje de programación, sobre un framework y sobre tal vez incluso la navegación, que puede ser más natural o menos natural según el tipo de aplicación. En todos los casos utilizaríamos APIs que están asociados a o que nos provee la plataforma del desarrollo. Cada una de ellas tiene propiedades específicas según la tecnología que se necesita para crearlas, propiedades diferentes incluso si las usadas para desarrollar aplicaciones de escritorio. Es así, aunque también vimos que, por ejemplo, las aplicaciones genéricas que utilizan response, en algunas oportunidades pueden ser usadas tanto en los laptops, en las PC, como en los móviles. Siempre hay algo que customiza para hacerlas específicas y adaptables a los dispositivos móviles. A continuación se muestra una arquitectura generalizada de un marco especializado para el desarrollo de aplicaciones móviles. Ok, veamos. En general, esta que está acá, fíjense que tenemos aplicaciones nativas, aplicaciones web. La combinación son las aplicaciones híbridas. Tenemos la capa de HTML5, que a su vez tiene un CSS3, donde sabemos que los CSS, el HTML ya maneja video y procesamientos de imágenes desde el cliente. CSS3, en donde encapsulamos todo lo que es la parte de diseño, desde colores, tamaños, incluso algunos temas de movimiento, los podemos, que hacemos llamados en las clases en el HTML5, lo podemos tener en el CSS. JavaScript, ya es código de desarrollo que ha evolucionado grandemente, incluso podemos tener algunas variables cachadas dentro de nuestro HTML que después son llamadas para el JavaScript. Son métodos de .js que son parte del código que corre en el cliente. Esta tecnología es la misma que utilizaríamos para una aplicación web que no sea mobile. ¿Ok? Tenemos el navegador donde se corre esta parte de la aplicación que por debajo tiene motores de renderización, que es otra capa de programación que en general y la más popular es el WebKit, y hace que este navegador dé la respuesta de una manera u otra, porque este motor de renderización es el que despacha cada uno de los componentes dentro de la página. Entonces todo esto es una línea que va de acá hacia acá. Esta es la capa de visualización. Tenemos las aplicaciones nativas que nos dan los recursos a través de APIs, de todo lo que tiene que ver con el hardware del equipo. Dijimos que estas son las que están más cercanas a ese hardware y que en general aplicaciones de este tipo son las que traen por defecto nuestros dispositivos. Los contenedores de aplicaciones híbridas. Es como un encapsulador de esto que está aquí y esto que está aquí, y es lo que también de alguna manera publicamos en nuestras tiendas de venta según cada una de las plataformas. Tenemos los plugins y los drivers. De los sensores, los drivers, como lo saben, o el concepto les debe sonar, por ejemplo, para las impresoras, son otro tipo de código, generalmente DLLs, que nos permiten que funcionen los temas de hardware. Es como se comunica el software con el hardware. Entonces, ¿cuáles sensores conocidos? Y bueno, les comentaba que existen muchísimos, como el acelerómetro, el geolocalizador,
la cámara, el dispositivo de almacenamiento, brújula, media y plugin personalizado. Estos sensores y otros componentes de hardware deben comunicarse con aplicaciones nativas a través de APIs. Y de la misma manera, a través de, no llegan hasta lo que es la aplicación web, pero JavaScript, a través de una capa que podría ser un servidor, puede llegarle a esos APIs y despachárselo al cliente. El hardware del sistema operativo. Sabemos que trae esos componentes, que ya es como tal, ¿cómo diríamos? En una lacto sería el SIM de la memoria, ¿verdad? El teclado. Mientras que los drivers es lo que hacen que funcione en tu PC. Lo mismo sucede con los teléfonos celulares. Está el componente físico y está el componente lógico, el driver que hace que se comunique con nuestro aplicativo. Media, servicios, script, APIs y lenguaje, que todos estos se unen a través de, aquí podemos tener flechita de hacia el navegador o hacia el API. En el caso de que nos vamos directo al navegador, porque lo vamos a ver a través de la capa de visualización dentro de una aplicación que nosotros desarrollemos que sea de tipo web, necesitamos en el 100% de los casos darle acceso y permisos. En el caso de que sea software propietario con aplicaciones nativas, ya en muchos de los casos ya vienen por default. ¿Ok? Entonces, combinaciones de esto nos dan las aplicaciones híbridas. Y dependiendo del tipo de aplicación, tenemos diferentes frameworks que nos permiten ese desarrollo. O que tienen mayores fortalezas para ese tipo de desarrollo. Vámonos al marco especializado para desarrollo de aplicaciones móviles. El marco permite ver ok, framework en español es marco de trabajo. Es diferente a un ID, digamos, tenemos también, nosotros podemos desarrollar si queremos en un blog de notas, pero un marco de trabajo es la herramienta que nos dan con ciertas librerías, y lo vimos, y ciertos API para podernos apoyar en el desarrollo. Incluso, dependiendo del marco de trabajo, podemos integrarlos con otras librerías. Por ejemplo, en Eclipse, ustedes pueden traerse las librerías de el SDK de Java y poder tener acceso. Ustedes escriben el nombre de un objeto, punto, y nos trae los métodos disponibles de clase públicas para ese objeto. Lo mismo sucede con los marcos de trabajo. Los marcos de trabajo nos traen ya ciertas librerías que nos permiten, de alguna manera, nos ayudan a hacer más rápido el desarrollo. Entonces, marco de trabajo, framework, que permiten las transiciones entre las aplicaciones móviles que necesitan del navegador y las aplicaciones nativas, usando técnicas de renderizado y virtualización de contenedores, aplicaciones híbridas. Este enfoque es una compensación entre la habitabilidad y el acceso de las características del sistema operativo y el hardware y el dispositivo móvil. ¿Ok? Entonces nos permiten, entre una comunicación, digamos, nos dan esa base para programar y poder comunicar navegadores, aplicaciones nativas. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando renderizado y virtualización de contenedores. En la práctica lo vamos a ver. Vamos a poder fortalecer estas teorías, ¿verdad? Una aplicación móvil nativa es un archivo ejecutable binario que se descarga y se guarda en el sistema de archivos de dispositivos móviles, que incluso en la gran mayoría de los casos, a menos que tengamos un usuario administrador, no podemos acceder a él. Ese archivo se distribuye en las tiendas de aplicaciones o vía mecanismo de distribución de compañías. ¿Ok? Hay casos de aplicaciones nativas que vienen con el hardware del teléfono y otras que pueden ser desarrolladas y distribuidas en las tiendas de cada plataforma. En ese sentido podemos instalar y desinstalar, pero entrarle a su código está encapsulado. Adelante, Daniela, cuénteme. ¿Pregunta? Profe, que no entendí bien lo del marco especializado. Eso sería lo mismo que un framework web, o sea, haciendo la analogía. No entendí bien Sí, el concepto. este es el concepto de marco especializado, un framework web. Bueno, un framework en general. Sí, sí, o sea, me Entonces, la refería a que aplicación. si era lo mismo que lo que conocíamos en web. Sí, Ok, exacto, gracias. pero está diseñado para mobile. En este caso lo estamos viendo desde
lo que es el concepto, y lo vamos a seguir viendo de esta manera para parte mobile, pero es tal cual. Son Ok, todos los frameworks gracias. que nos permiten el desarrollo de nuestro marco de trabajo para desarrollo de aplicaciones web, mobile. Entonces, tenemos para aplicaciones nativas. En las aplicaciones nativas vamos a refrescar que pues, esto es más a nivel de desarrollo, vimos a nivel de tipificación y características desde un punto de vista de desarrollo general, pero aquí sabemos que hay un ejecutable binario. Eso binario, todos sabemos que... Adelante, Daniela, otra pregunta. ¿No? Ah, es que no Ah, bajé la listo, listo, manita. sorry. Lo Ajá. siento. El binario es algo compilado. De alguna manera podríamos compararlo con un encriptamiento. Es algo que no podemos ver por dentro. Entonces tenemos generalmente podría ser un punto exe, podría ser un punto back. Digamos, podría tener una extensión ejecutable, pero que cuando lo tratamos de abrir, no está todo. De hecho, a veces podemos ver como caracteres especiales si lo vemos en un editor de texto. No es algo que podamos modificar. Y eso el objeto en particular con códigos propietarios, hace que no podamos reutilizar ese código. Entonces, por ejemplo, en los que han trabajado con Java, un archivo, la extensión de desarrollo es .java, pero el compilado binario ejecutable es .class. Los que han trabajado con C, igualmente tenemos una extensión que es el del código y otra para el ejecutable. Digamos, podemos estar desarrollando con un lenguaje y la extensión va a ser otra que es la que no se puede desempaquetar. En general los DLL, por ejemplo, son archivos ejecutables, librerías que no permite, que son binarios. Este archivo se distribuye en las tiendas de aplicaciones o vía mecanismos de distribución de compañías. Se puede arrancar la aplicación directamente desde una pantalla de inicio con un doble touch sobre un icono. Esto el doble touch, estamos hablando de entorno móvil. Y el archivo es ejecutado directamente por el sistema operativo. No requiere un contenedor de aplicación para correr. Usa explícitamente APIs del sistema operativo. Entonces recordemos que vimos temas de empaquetados para las aplicaciones progresivas y que aunque sean por dentro y se conectan a un servidor, igual se corren a través de un doble clic. En las aplicaciones nativas podemos simular, en las aplicaciones progresivas podemos simular una aplicación nativa. En el caso de las aplicaciones nativas, tenemos el acceso al sistema operativo a través de APIs, de manera directa, ¿no? Esto refuerza el contenido que vimos en la vez anterior de aplicaciones nativas. Al ser estas aplicaciones en un archivo binario que luego se distribuye, el proceso de desarrollo es más o menos el mismo, no importa la plataforma donde vaya a correr. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Tenemos el código, que fue lo que comentábamos del source esto es ya código dependiendo del lenguaje, ¿ok? Nuestros métodos, nuestras funciones, todo lo que nosotros desarrollemos. Aquí está un desarrollador, un application source code. Y los recursos, ¿no? Que pueden ser imágenes, pueden ser videos, todo lo que queramos ver en nuestras páginas. Compilamos ese código, generamos el archivo binario, empaquetamos los recursos y distribuimos el paquete. ¿Dónde? En las tiendas, ¿verdad? En Apple, en Android, en BlackBerry, en Windows, en las tiendas de ventas aplicativas. Pero nótese que a nivel de estructura y por buenas prácticas, el código lo tenemos y esto como se ve a los que ya han desarrollado aplicaciones y sé que a esta etapa ya tenemos varios desarrollos a nivel web, por ejemplo. Tenemos un directorio por ejemplo, dividido por componentes de acuerdo a la arquitectura que utilicemos y tenemos algo que es un directorio que se llama image o video. Entonces, generalmente a nivel de estructura
lo tenemos en lugares diferentes, pero también a nivel de empaquetado. ¿Por qué? Porque esto requiere compilación, esto no. Este es un recurso que la gente, si desempaqueta, tal vez podría bajar. Pero lo que se distribuye es el binario empaquetado, ¿ok? Que es lo que va a las tiendas. ¿Alguien alguna vez ha hecho una descompresión de un binario? ¿Ha tenido curiosidad de hacerlo? Como que no. Pero bueno, en algún momento lo van a tratar de hacer, se los aseguro. Cuando un programador se va y no nos deja el código fuente, tratamos y buscamos la manera de buscar ese código para hacer cambios. Y lo que contamos es con eso. Es una de las primeras cosas que uno intenta, pero no es posible. No es posible descapsular un código binario. Bueno, hay aplicaciones que en teoría hackean y etcétera, pero igual dependiendo del lenguaje de programación, nunca el código queda tal cual como fue programado. Desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Las aplicaciones están compuestas de archivos, código fuente y recursos como imágenes, como lo vimos acá. El código compilado, las imágenes empaquetadas. El archivo código fuente se crea usando las herramientas de un SDK, que significa Kit Developer Software, ¿ok? Que generalmente trae librerías, que generalmente trae utilities para la compresión, para el empaquetado, para la compilación, que ahí tenemos dos niveles, porque hay temas de compilación que corren durante ese empaquetado, nos dicen, oye, tienes una mala sintaxis. Hay lenguajes más abiertos que otros que hacen conversión de tipo de datos, hay lenguajes que no es así, y entonces te deja pasarlo, pero cuando ya estás en el momento de la ejecución te da errores. Además tenemos errores a nivel de la ejecución porque metiste un dato que no corresponde y no validaste en el código. Entonces el SDK tiene una función de ser compilador antes de generar el aplicativo ya compilado para crear tu archivo ejecutable. Este archivo ejecutable se empaqueta junto con los recursos usados por la aplicación en un archivo de distribución. Este archivo de distribución se sube a la tienda y aplicaciones web, desde las cuales los usuarios finales se bajan e instalan, que es este proceso que acabamos de ver a nivel gráfico, ¿verdad? Entonces tenemos el código, tenemos los recursos, tenemos los empaquetados y lo distribuimos en la aplicación o en la tienda de cada plataforma. Este proceso es básicamente el mismo, no importa la plataforma. La diferencia en el tipo de lenguaje de programación usado, el CDK para crearlo, la extensión del archivo final y la tienda donde se distribuye, que es lo que les contaba. Por ejemplo, si programamos en Java, los compilados son .class, el empaquetado te da un jar o un war, mientras que en otros, si programamos con Windows, te dan un .exe, perdón. Entonces, dependiendo de con qué programamos y para qué programamos las extensiones, y el SDK tiene diferentes características, pero el objetivo es el mismo, ¿ok? Empaquetar tu código fuente compilado con tus recursos para su distribución en la tienda particular de cada plataforma. Si lo vemos aquí, por ejemplo, en un caso, aquí tenemos objetos de lenguaje C++ o en Swift, y tenemos el Xcode, que es el ejecutable, la extensión del ejecutable, y nos genera un .app, ¿ok? Hay otros que nos generan APK. Entonces, dependiendo de la herramienta que usemos, nos va a variar. Pero lo que se distribuye en esta tienda es lo mismo. Y este app es para un despliegue en la tienda de Apple, ¿verdad? Para un Android, para un iOS. Entonces, listo. En este otro caso, utilizando Kotlin, tenemos igual el código Java con algunas cosas en C++, compilamos en el developer Android SDK, aquí tenemos un APK y lo distribuimos en Android, ¿ok?
Fíjense que aquí tenemos Kotlin y aquí tenemos Swift como framework. En este otro ejemplo, Visual Studio y Windows Phone para el Developer Tools para el compilador, pero programamos con .NET, Visual Basic.NET y otros software que sean compatibles con lo que son las tecnologías de Windows. Pero fíjense que los recursos no varían, ¿no? En los tres casos también manejamos las imágenes, pueden ser del mismo formato, al igual que los videos, porque son compatibles con las tres plataformas. Y el binario que se genera para esta tienda de Windows es SAP. ¿Lo ven? XAP. Y por acá tenemos un ejemplo que fíjense que aquí también utilizamos Java, lo mismo que utilizamos como ejemplo para aplicación nativa de Android, Java. Java es uno de los lenguajes de programación más populares, está en el top de los 10, aunque es uno de los más restrictivos, ¿verdad? Aquí fíjense que utilizamos BlackBerry Java Plugin for Eclipse. Eclipse es un aplicativo que te permite desarrollar también con Java para web. Compilas, los recursos son los mismos, los montas en su casa de distribución, pero el APK compilado y empaquetado es .code para BlackBerry. ¿Quedó claro esto por acá? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer, por ejemplo, para tener un aplicativo o un software en Android y en BlackBerry el mismo? Se hacen dos compilaciones diferentes, ¿no? Pero bajo el mismo código Exactamente. fuente. Si utilizamos un mismo código para el desarrollo, como es el caso de Java, aunque utilicemos framework diferentes, lo que hacemos es que podemos agarrar ese mismo código y compilarlo en la herramienta propia que requieres para desplegarlo en esa plataforma. ¿Ok? Entonces ahí podríamos compartir ese aplicativo. Pero para poder trabajar con aplicaciones nativas tenemos que casarnos con un lenguaje de programación o plataformas que sea compatible con, por ejemplo, para poder Windows, necesitamos, disculpe un momentico, huele a quemado. Me están incendiando la casa por aquí. Sorry. Ok, entonces tenemos que usar código, digamos, o framework que sean compatibles porque son aplicaciones nativas. Y recuerden que el sastre hay que usar en la cuestión a la medida, ¿no? Entonces, por eso, necesitamos utilizar lenguajes propios que se comuniquen de manera natural con los componentes del sistema operativo y del hardware de ese dispositivo. Entonces, aquí tenemos un comparativo de las plataformas. La compañía es Apple y el núcleo es Mac OS X. La licencia de software es propietaria. ¿Recuerdan que era licencias propietarias, libres, abiertas y teníamos otra en el medio? Alguien me lo refresca, que es que hoy no lo recuerdo muy bien. Amanecí hoy así como con amnesia. ¿Sí lo recordamos? ¿Nadie por allí? ¿Nadie por acá? Hay una que está faltando por aquí. Ok, vamos a recordarlo. A ver, me voy a tomar un poquito de agua para ver si me quita la amnesia. Ok. Chicos, esto es importante que lo recuerden, porque aunque parezca un término que no es muy recurrente para nosotros, porque nosotros echamos código y programamos, al momento de tomar una decisión, así como era importante el contexto que vimos anteriormente de la tipificación, de cuándo se requiere mayores recursos, de cuál es el volumen en el mercado de los usuarios, de cuál es el software tal vez más popular o cuál es el que nos da más facilidades o cuál es la operadora que más clientes tiene, que parecen datos
que se lanzan al aire y no, y digamos, qué importancia pueden tener, son los que nos permiten hacer el análisis de costo dentro de un proyecto. Adelante, no hay problema. Ajá. Entonces es importante que lo tengamos al tanto. Imagínense en un futuros colegas, ustedes quieren montar su emprendimiento o su consultora o su empresa, tienen que tener claro cuáles son las bases para hacer un análisis de costo. Y eso forma parte de esto. ¿Cómo escojo una licencia de software basada? Apple es propietaria. Nadie le mete mano a ese código. Usted quiere hacer aplicaciones para Apple, necesita tener pagar licencia para hacerlo. A diferencia del software de Android, que es abierto. ¿Ok? Aunque, por ejemplo, Java es un lenguaje de programación que empezó a ser pago, pero puedes desarrollar con él y luego pagas en una licencia para poder ponerlo en producción. Pero fíjense, ese es el mismo concepto a nivel del software, ¿no? Propietarios, tengo que pagarlo, está libre, no lo tengo que pagar, y todo lo que es Windows y BlackBerry son propietarios, ¿ok? Tienes que pagar, así como en teoría debemos pagar el Windows, pero no el Ubuntu, no el Linux, para el sistema operativo de nuestra máquina, es idéntico, ¿ok? Las ventajas de una licencia paga es que tienes mayor soporte, la ventaja de una licencia código abierto es que tienes una comunidad que es la que te apoya a resolver los problemas, ¿no? No hay alguien especialista en eso. El año de lanzamiento de Apple 2007, el año de Android 2010, el año de Windows Phone 10 fue el 2010 y el BlackBerry 1999. Esta es la más antigua, pero también es la que está así como deprecate. Fabricante único, sí, esto no, y no, y sí. Esto, como son comunidades abiertas, tienen tal vez un volumen mayor de fabricantes. En el caso de Microsoft, no tenemos un fabricante único, pero tiene menor volumen. Mientras que en Apple y BlackBerry, siendo totalmente especializados, tienen ese fabricante único de dispositivos Apple, Android, Windows y BlackBerry. Variabilidad del dispositivo. Son modelos únicos. Tenemos un montón de modelos de dispositivos que utilizan ese sistema operativo Android. Es una bueno, lo vimos en nuestras gráficas de mercado de la clase número 2, donde ahorita el mercado de Android ya va más por el 90%. En caso de Windows, como tiene más distribuidores, ¿verdad? Porque no tiene un fabricante único, tiene una disponibilidad media de modelos y dispositivos, mientras que el caso de BlackBerry es baja. En este caso es único, en este es muy baja. Fíjense que estos dos tienen fabricantes únicos, tienen menos banda para desarrollar nuevos modelos, pero son especializados y customizados. Sobre el soporte de memoria externa, este no lo tiene, el resto sí. El motor del navegador trabajan todos con WebKit. En este caso, trabaja tanto Android como Apple trabajan con WebKit, aunque este tiene un versionamiento de Chromium que fue desarrollado para Blick. Y mientras que Windows trabaja con Trident y este sí trabaja, el único que no trabaja con WebKit, por eso el primer comentario es Windows. Este es el motor del navegador, que sabemos que lo que es en la parte de abajo es como el sistema operativo de nuestros navegadores. ¿Ok? Familia CPU soportada ARM, MIPS, x86, esto se parece un poco a lo que usamos en el computador, X32 y 64 bits, ARM y ARM, ¿verdad? Que esto también lo vimos en la clase anterior. Máquinas virtuales, este no lo soporta, este utiliza Darwin y ART, este utiliza .NET y este no lo soporta. Una máquina virtual es como dentro de un disco o de una máquina física, podemos tener trabajando motorcitos internos que comparten lo que tiene que ver con el hardware, pero trabajan de una manera independiente, ¿ok? Entonces,
A eso se refieren máquinas virtuales. Entonces, para el desarrollos de esto, podríamos utilizar este tipo de virtud, ¿no? De manejo. Lenguajes de programación, los que vimos en las gráficas anteriores: Objective-C, Swift, Java-C, Kotlin, C++, C y Visual Basic, igualmente para BlackBerry. Fíjense que el C es un lenguaje de bajo nivel que se comparte en las tres plataformas, Android, Windows, BlackBerry, pero que hay una versión muy propia de Apple, que es el Objective-C, que de hecho maneja algunos comandos similares, pero es diferente en temas de compilación, etc. Las plataformas de desarrollo son Mac, Windows Mac Linux, Windows y Windows Mac. El IDE está Xcode, que sabemos que esto es diferente al framework, pero son herramientas de interfaz de desarrollo para encapsularlos, ¿ok? Para la compilación. El framework te da librerías, solo te permite usarlas, ¿ok? Xcode, AppCode, Eclipse Android, SDK Intelligent, Visual Studio, Windows for DevTools, Vivir Java, Eclipse y Plugin. Yo generalmente soy usuario más Eclipse, pero también trabajo con Visual Studio y SDK Intelligent. Esas son las que he trabajado. Por ejemplo, con estas, bueno, no, con Xcode y AppCode nunca he trabajado. Archivos ejecutables, como lo vimos en la gráfica, tenemos app, apk, code y este es el mejor resumen que puedan tener. Ahí igual esta diapositiva va a estar disponible en el espacio del aula virtual. Y no es necesario memorizarla, pero creo que es pregunta que puede ser de examen, ¿no? Las extensiones correctas por plataforma. Y ahí de plataforma, recuerden que vamos a tener dos parciales teóricos cortos. Creo que no van a tener más de 12 preguntas. Y la idea es un poco que los conceptos teóricos evaluemos si las exposiciones fueron escuchadas y los conceptos generales internalizados, ¿no? Comparativas de plataforma. Continuamos. Las tiendas de aplicación, App Store. Esto también lo vimos en la primera clase. App Store, Good Play, Windows Marketplace, BlackBerry World. Números de aplicaciones. Fíjense la cantidad de aplicaciones que tienen los dispositivos según su plataforma, ¿no? Aunque Apple es propietario, lo que está aquí entre paréntesis es la fecha en que se tomó esa información. Estoy segura que debo actualizar esto y revisarlo, porque estoy segura que hoy en día Android tiene más aplicaciones que Apple. Sería un buen número a investigar para la próxima clase. ¿Ok? Que me traiga ese dato. Fíjense que Apple es especialista en desarrollar aplicaciones y son propietarios, pero venden aplicaciones. Es su producto. En el caso de Google Play, con código abierto, tienen un montón de desarrolladores externos que son los que aportan. En el caso de Windows, tienen menos aplicaciones, pero son especializadas, pero ellos venden más sistema operativo. Ese es su negocio, ¿verdad? Y el BlackBerry, bueno, también está un poco descontinuada, pero hablamos de 270.000 aplicaciones históricamente, ¿vale? El coste por publicar, fíjense que el más costoso son Windows y Apple en ese momento. Ahorita me parece que esos precios han variado. Y la fuente de esta información es la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ellos no han publicado recientemente nuevas estadísticas, pero se supone que a final de año lo deberían hacer. Con la pandemia, también ha habido cambios a nivel de las estadísticas de las universidades y se han estado reactivando en el último par de años. Pero estos análisis requieren cierto tiempo. Otras tiendas sin supervisión no tienen, excepto Google Play,
perdón, Android, que además de Google Play hay otros temas, igual que BlackBerry, es decir, que no son las más recomendables. ¿Por qué? Que no son las que vienen por default. ¿Por qué? Puedes descargarte aplicativos, pero no tienen todos los procesos de seguridad que nos resguardan los que vienen por default con las aplicaciones. Es como tener un certificado de calidad. Varios usuarios, significa que no, sí, no, no. Esto significa que puedes utilizar el mismo aplicativo para varios usuarios y modo invitado. El dispositivo. Puedes tener perfiles, así como en tu computadora puedes tener perfiles. Puedes decir, bueno, en mi teléfono que tiene Android puedo tener un usuario Betty y un usuario Betty 2. Y en el caso de modo invitado sí lo podemos tener en todos, menos en ni Windows ni BlackBerry, pero en Android y en Apple sí. Entonces esas son cosas que nos funcionan a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicativos, tal vez a nivel de seguridad, si queremos tener alguna interacción a través de un API con el usuario del propio del teléfono. Comparativo de plataformas, sistemas operativos móviles bueno, esto lo habíamos visto, fíjense que esta es la estadística del 2019, yo les mostré en las diapositivas anteriores la de hoy en día, y Android ya tomó el mercado con un 90%, ¿verdad? Esto lo hemos visto más a detalle en la primera diapositiva. Las desventajas de las aplicaciones nativas. Cuando se desarrolla el código para una plataforma específica, no se puede usar en otra. Por eso, hacer y mantener la aplicación en multiplataformas es muy costoso. Si lo recuerdan, aquí está ya en la práctica el porqué. El desarrollador debe conocer los GUI tooltips, que esto es interfaz de usuario gráficas, herramientas, kit de herramientas de interfaz de usuario gráfica de cada sistema operativo para poder crear la pantalla. Porque según el dispositivo, y por eso es que los lenguajes y los frameworks son diferentes, ¿verdad? Porque tienen variabilidad, no es algo estándar. Cada casa te da APIs diferentes. Esas son las principales desventajas. Los vimos en la parte de la tipificación, que por eso son más costosas. Sobre las ventajas, la aplicación es más rápida, se comunica directo con APIs propios del sistema operativo, lo vimos también. Tienes menos capas. Lo ejecutas directamente en el sistema operativo y usas los APIs sin intermediarios, lo que acabo de decir, y obtienen todo el potencial del dispositivo, es decir, a nivel del acceso a los componentes. Accede a los servicios de alto nivel que a su vez le dan el acceso a los componentes del dispositivo. Me voy como adelantada. Las experiencias de usuario es mejor porque usa el GUI del dispositivo. Cuando tú te metes en un dispositivo que tiene una aplicación nativa, lo que preguntó en alguna clase, me parece Daniel, a diferencia de las aplicaciones web, estás en el mismo entorno, no sientes que te cambiaste de una pantalla a otra. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario es muy similar a nivel de, no solo de la interfaz, sino de la usabilidad. ¿Ok? De cómo puedes navegar, de cómo te mueves entre opciones, a nivel de letras y colores igualmente. Entonces, eso hace que el usuario tenga una mejor experiencia, la estandarización del uso de los aplicativos. Recordemos este gráfico de nuestras clases anteriores sobre cómo una aplicación nativa llama a los APIs dentro del dispositivo, tenemos a los componentes físicos del dispositivo y tenemos por aquí a cómo lo vamos llamando ese contenido a través de sus APIs. Es en 2 capas, código especializado. Cuando desarrollamos aplicaciones nativas, tenemos un pool de esas aplicaciones que nos podemos descargar en el build, el constructor del aplicativo, es ese encapsulador propias de cada una, dependiendo de cada plataforma. Vienen unas por defecto. Tenemos de bajo nivel, los APIs, que se refiere a lo que se comunica directamente con los componentes de hardware, como son la cámara, la red, los gráficos, procesos multitasking. Los de alto nivel, como son los temas de datos,
están más asociados con datos del dispositivo, como es el calendario, los contactos, información que usted registró en su dispositivo. ¿Ok? Esto, véanlo como las cosas que vienen por default, estas son información que yo registro. Y además, la interfaz con los APIs, que esos APIs nos permiten entonces acceder a esta información, y a su vez ese llamado se hace a través de nuestros aplicativos o se hace a través del código del aplicativo y nos da la interfaz que podemos usar, tanto con los datos, con la interfaz de usuario, como con los componentes físicos del dispositivo. Está claro hasta aquí lo que es las capas del desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Ya un poco más abajo en el entendimiento de por qué son personalizadas, generan más costos y cómo se conectan o se integran. Gracias. Me funcionan los OK. Si hay duditas, aquí estoy. ¿Ok? Entonces, los sistemas operativos permiten el acceso al servicio de alto nivel. Estos servicios son importantes para lograr una buena experiencia del usuario. Estos servicios incluyen buscar en la web, manejar el calendario, los contactos, el álbum de fotos, hacer llamadas, enviar email, SMS, push notification, compra de datos de aplicación. Sabemos short messages y el push notification tiene que ver con URL, con URLs de notificación. El sistema operativo expone estos servicios de dos maneras. A través del build del native app, que permite al usuario tener acceso a estos servicios, y a través del API de alto nivel, que le da acceso a estos servicios de las aplicaciones. El desarrollo de aplicaciones nativas, otra vez, vamos a verlo desde más cerca. Usa un GUI propio del dispositivo, lo que le da a la aplicación aspecto nativo. ¿Ok? Fíjense, se ven similar, se ven parecidos a lo que ya tenemos, que ya lo habíamos comentado. 9 y 10. Casa del sistema operativo viene con sus grupos de elementos de interfaz propios, UI componentes, ¿no? Interfaz de usuario, los componentes de interfaz propios. Estos elementos son botones, campos de entrada, exacto, input type, capas, layers, menú, tablas, diálogos, etc. Al usar estos elementos en la aplicación se entrega una mejor experiencia al usuario. Era el resumen que le di en las láminas anteriores. Se ve parecido, no siento que me salgo del aplicativo. Sin embargo, el diseñador de la aplicación debe estar familiarizado con cada uno de estos elementos para poder crear una buena aplicación nativa, y lo debe saber para cada sistema operativo donde quiera crear la aplicación. Es decir, tienes una lista de APIs, tienes una lista de servicios, tienes una librería de componentes gráficos con características que son usadas en otros aplicativos que son propios de esa plataforma. Tienes que entender cómo usarlos, dónde se usan, cuándo se usan, cómo codificar o llamar a su uso para poder entenderlo. Y aplica por ejemplo, en este caso que estamos viendo, las 4 plataformas que estamos viendo, tienes que entonces tener conocimiento sobre ello. Y eso implica un mayor tiempo y dedicación para entenderlo. Por eso son aplicaciones nativas, son personalizadas. Una aplicación web móvil está escrita completamente con tecnología web. Bueno, aquí ya terminamos con la parte de, aunque no sé si lo deberíamos dejar aquí, aplicaciones nativas. En la clase anterior, yo la dividí en 2 partes, ¿recuerdan? Y manejé contenido, los PPT por separado, ¿no? Para luego iniciar con un resumen. Este contenido de repente está todo en una sola lámina. ¿Cómo prefieren que se los presente a ustedes? Vamos separando. Yo también lo hice así para que pudieran descargárselo de mejor forma de la aplicación, de la máquina virtual, de nuestro site virtual, del aula virtual. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les voy despachando lo que vamos viendo pedacito a pedacito, o prefieren que les monte la lámina completa para ir leyendo contenido? A ver, los escucho. Voy a dejar de grabar porque hasta aquí vamos a tener la clase de hoy, aplicaciones nativas. Pausa.